Bueno, el tema 1 tiene introducción, ventana y herramientas del programa, herramienta AutoSave, configuración de Excel, ¿sí? Todo es chiquito, la importancia de Excel, tanto en el entorno laboral y académico, ¿sí? A nivel académico también lo utilizamos mucho, ¿sí? Fíjense que a veces los profes estamos tomando yo, bueno, en mi caso, armo la asistencia en Excel, calculo el porcentaje de asistencia en Excel, ¿sí? Veo la cantidad que están aprobados todos, saco ahí inclusive, más allá que a veces utilizo Infostats, ¿sí? Creo que me pasé una filmina, me parece. A ver. Mm, Perdón. ¿Sí? Bueno, todo el paquete de Office, ustedes saben que fue desarrollado por Microsoft, ¿sí? Allá por 1985. Entonces, bueno, ¿para qué es Excel? Dentro de los paquetes que tiene Microsoft, es para la gestión y análisis de datos sobre todo, ¿sí? Gestión de datos significa uno cargar la información y todo lo demás y empezar a hacer análisis y obtener alguna información que a nosotros nos sea fehaciente que pueda ser de interés, ¿sí? Tiene muchas utilidades, digamos, como para creación de hojas de cálculo, análisis de gestión de inventarios, presupuestos, ¿sí? Los inventarios forestales se utilizan mucho en este caso, ¿sí? Incluso, como le decía ahora hace un rato, toda la parte de finanzas o análisis económico que tiene una empresa, también lo se utiliza mucho por la facilidad o versatilidad que tiene este paquete de Microsoft en realidad, ¿sí? Bien, ¿cuál es la importancia tanto en el entorno laboral y académico? Sí, como le decía, hay muchos sectores, finanzas, marketing, recursos humanos, y sí, y la ventaja fundamental de Excel también dentro de un entorno laboral, por ejemplo, que le va a facilitar decisiones basadas en datos. Vuelvo a insistir, aunque no crean, ustedes siempre van a estar trabajando con números, ¿sí? Y como yo siempre, aquellos que han tomado el curso de Impostor conmigo, a los números hay que hacerlos hablar. ¿Y cómo lo hago hablar a los números? Con alguna suma, con alguna operación, que yo algún resultado final o total, por ejemplo, o por parte de herramientas gráficas que me pueda describir lo que yo estoy queriendo, lo que yo obtuve a través de la herramienta de Excel y eso es lo que yo quisiera explicar, ¿sí? Incluso me ha pasado, digamos, yo le voy a ir contando experiencias, ¿no? De colegas que trabajan en grandes empresas y toda la parte de análisis estadístico, en vez de utilizar algún software en general, utilizan Excel, ¿sí? No está mal, ¿eh? O sea, nada más que a veces Excel tiene sus limitaciones en cómo es los cálculos que realizan en el caso de parte estadística, por ejemplo, ¿sí? En el caso de económico, también tiene sus particularidades, ¿sí? Y después tienen mucho lo que es funciones matemáticas, la parte de funciones matemáticas, que son trigonometría o cálculos también, que a veces, no sé, por ejemplo, si en matemática 1 o en matemática 2 ha visto en esta herramienta que le faciliten a ustedes la comprensión de algún ejercicio o algo. ¿Vieron algo de eso? Hola. Y a lo sumo, profe, GeoGebra o algo así que te permita interpretar alguna función, esas cosas, digamos. Pero Claro. Excel no. Mm. Excel no. Bien. ¿Sí? Bueno, lo que acabo de decir es la parte del entorno académico y análisis de datos. Inclusive, yo sé que a veces, depende en realidad, si uno quiere hacer un análisis estadístico mucho más complejo, tiene que empezar a trabajar e instalar complementos dentro de Excel. Y lo mismo para la parte de matemática, ¿sí? Eso, esto no va a ser una clase de estadística, pero le cuento mi experiencia, por ejemplo. Y sé que en la parte económica, cuando uno quiere hacer algún análisis también, tiene que empezar a instalar complementos. Esos complementos uno lo busca en internet y lo ingresa a Excel en realidad, ¿sí? Así que ahora cuando vayamos ya prácticamente de la unidad 3 4 5 ahí vamos a ver esas partes de cómo instalar, ¿sí?
Lo básico, todo programa de todo paquete de Microsoft tiene una ventana y una herramienta, ¿sí? La barra herramienta va a contener acceso directo a las funciones comunes, ¿sí? Que va a ser desde abrir un archivo, guardar un archivo, insertar un archivo, ¿sí? Incluso uno puede estar trabajando en otro tipo de forma, en un archivo TXT. Yo puedo ingresar ese archivo TXT, ¿sí? E incorporarlo dentro de Excel y que me lo quede guardado ahí, ¿sí? Después son las cintas de opciones, que es una ventana de inicio, le va a permitir insertar, bueno, diseños de páginas, fórmulas, datos, revisar y lista, las fórmulas hay una barra de fórmulas que lo que va a permitir es hacer acciones sobre esa columna cuando uno tenga una base de datos, ¿sí? O un registro de datos, por ejemplo, los kilogramos por hectárea o el tiempo de funcionamiento de una maquinaria, ¿sí? Dentro de lo que es la parte industrial, o la eficiencia de los sistemas operativos que por ahí puede llegar a tener esa máquina, ¿sí? O la cantidad de expert que me larga eh, la máquina que yo estoy trabajando, todos esos registros los puedo ir haciendo y puedo calcular promedios, suma, ¿sí? Multiplicaciones si quisiera, o bien si yo quiero hacer una descripción de cómo el estado de la producción en la localidad donde yo estoy trabajando, puedo generar esas, ¿cómo que se llama? Acciones sobre la celda y después obtener la información. Y la hoja de cálculo, ¿sí? Por ahí a veces, generalmente la manera que yo trabajo no significa que ustedes hagan lo mismo. Cuando tienen un archivo, lo ideal es que en ese mismo archivo de Excel van a tener varias hojas de cálculo. Entonces ahí le conviene trabajar en uno, ¿sí? Siempre el consejo que le puedo dar es que en una hoja de cálculo trabajen con los datos crudos y ahí empiezan a hacer acciones y van trabajando en el mismo archivo de Excel, que supongamos que sea eh, rendimiento de kilogramo de la zona oeste del Chaco, ¿sí? Bueno, las cintas de opciones pueden personalizar añadiendo o eliminando comandos según las necesidades, eso lo vamos a ver bien. Barra de herramienta de acceso rápido, que le va a permitir funciones que utilice, digamos, funciones mucho más comunes como guardar, deshacer, rehacer. Otra cosa también es muy importante, en mi caso, dada la experiencia, eh, casi no uso tanto el menú, sí uso mucho el deshacer o rehacer, el copiar y pegar, pero generalmente eso lo trabajo con el teclado de la computadora. A veces mucho más rápido que estar seleccionando toda la información de Excel. Imagínense que tengan una base de datos que contengan 1000 registros con 25 variables. Van a tener que arrastrar toda la información y hay funciones dentro con el teclado de Excel con el teclado de su propia compu que le va a permitir agilizar mucho más, ¿sí? Bien, esta herramienta de autosave, bueno, tiene la ventaja eh, para archivos que están almacenados en OneDrive o SharePoint. OneDrive, o sea, Microsoft, lo que tiene es desarrolló mucho su cuenta de Hotmail, que hoy por hoy es Outlook, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere, en mi caso, por ejemplo, yo tengo la licencia paga, ¿sí? Y todos los archivos que yo voy trabajando, si bien me lo guardo en la computadora, directamente yo le puedo dar la opción que me lo guarde en la nube, ¿sí? También Gmail tiene esa opción de hoja de cálculo de Excel y también uno puede ir haciendo acción, ¿sí? Fíjense que dice para activarlas hay que asegurarse que esté guardado en una de las ubicaciones y activa el interruptor autosave en la barra de herramientas. Eso lo vamos a ver, ¿sí? Y una vez activada, Excel guardará los cambios que uno va haciendo en el archivo. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que tengo que tener internet siempre, ¿sí? Si yo guardo una información y no salgo de la facultad o de mi casa o del trabajo y me desconecté de internet, a veces esa información no se guarda, ¿sí?
o directamente trabajar en línea, queda ahí directamente. O sea, una cosa es trabajar en el escritorio y otra cosa es trabajar en la nube, que tiene prácticamente, o en el Drive, que tiene Microsoft o incluso Gmail, perdón. ¿Sí? No sé si hay una pregunta en el chat. Claro, acá un compañero dice, Iván, por ejemplo, en usted lo ocupé para flujo de caja, evaluaciones de proyecto, cómputo y presupuesto. Sí, es muy utilizado en realidad esas cuestiones. Por eso le digo, cada ciencia va a tener su impronta y de cómo uno confecciona todos esos flujos o todas esas cuestiones de programación, no de programaciones, de información que uno quisiera obtener, ¿sí? Bueno, acá lo que le decía, la prevención de pérdida de datos de tu SEI reduce el riesgo de perder trabajo no guardado debido a fallos del sistema o cierre inesperados. Y la colaboración en tiempo real, ¿sí? Es cuando los cambios se guardan automáticamente y están disponibles para otros usuarios al instante, ¿sí? Incluso a veces le puede llegar a pasar que están trabajando en Excel, se le acabó la batería de su compu y sin querer, bueno, estaban trabajando en un archivo y cuando vuelven a encender la compu, abren Excel, le va a aparecer una ventana de recuperar documentos. Eso lo pueden hacer. El tema es, el otro gran consejo que le puedo dar, por cada acción que ustedes van haciendo en la planilla de Excel, lo guardan. Lo guardan, lo guardan, lo guardan, lo guardan, lo guardan. Porque si no llegué a guardar nada y yo cerré mi Excel, cerré mi compu, me fui a mi casa, al otro día me levanto, quiero seguir trabajando sobre la planilla de cálculos y me encuentro que no guardé nada y se van a querer morir, ¿sí? Em, esas. Bueno, lo que vamos a ver hoy también un poquito de nociones del libro, hojas de celda, fila y columna, cálculos básicos, clonación de celda. Y como objetivo de clases, lo que pretendo es que comprendan los conceptos básicos de un libro, hoja, celda, fila y columna, realizar cálculos básicos y aprender a clonar celdas, ¿sí? Que son funciones muy utilizadas también. ¿Está? Bien. El libro es cuando uno abre directamente el Excel. Ahora yo todo esto que vemos ahora le comento cuando estemos en el Excel, ¿sí? Y siempre va a estar compuesto por por hojas, perdón, que son las páginas de trabajo. Así como Word tiene las páginas una debajo de la otra, las páginas de Excel están compuestas por hojas en realidad, ¿sí? Está compuesta por filas, ay, por filas y columnas, ¿sí? Y la celda es la intersección entre una fila y columna, ejemplo A1, B3. Y esto acá antes tienen que empezar, cuando estemos en Excel ahora, tienen que empezar a saber qué es lo que yo después cuando quisiera hacer una operación o quisiera obtener un resultado, ¿sí? En qué columnas se encuentran, ¿sí? En este caso, mi columna siempre va a tener un nombre y la acción A1 siempre va a ser la primer fila donde yo tengo el nombre de las variables, ¿está? B3 ya va a ser la siguiente columna, B4, B4, B5 de última, pero generalmente establece esas hojas, digamos, entre fila y columna, lo hace a lo largo. Y es infinito, ¿sí? En un mismo Excel yo puedo tener un montón, ¿está? Y la celda es donde yo voy a introducir los datos. Cambiar esto por acá. La fila y columna, un conjunto horizontal de celdas que están identificadas por número, y la columna es un conjunto vertical de celdas identificadas por letras, ¿sí? No es lo mismo la celda que fila y columna, ¿está? Generalmente, ustedes siempre, aunque no lo crean, van a estar trabajando, como yo por ahí a veces comento en los cursos de otros tipos de cursos, independientemente del software que use, ustedes trabajan con matrices de datos, ¿sí? Entonces yo tengo que cargar bien la información, porque por más que esté trabajando en Excel y yo le pida ciertas operaciones, tengo que saber lo que quiero que me devuelva en realidad, ¿sí? Ya sea un cálculo, algún flujo, por ejemplo, ¿sí?
alguna combinación de hojas para obtener un resultado final, ¿sí? Donde algo esté mal, al Excel me va a hacer cualquier cosa, ¿sí? Vuelvo a decirle, Excel no le tienen que ganar a ustedes le tienen que ganar a Excel, ¿sí? Vamos a seguir. Siguiente. Bueno, lo que vamos a ver también son vistas de página, herramientas de visualización, ¿sí? Aprender a manejar las diferentes vistas y herramientas de visualización para mejorar la experiencia del trabajo. Eso lo vamos a ver bien. La vista normal es la que todos conocemos cuando abrimos un Excel. Vista de diseño de página es cuando uno la quiere imprimir, y vista de salto de página permite ver y ajusta dónde Excel dividirá la página al imprimir. Son cuestiones básicas, pero generalmente también desde Excel, si yo tengo una información, lo puedo ir imprimiendo tranquilamente. No es que todo lo que yo tenga en Excel sí o sí lo tengo que llevar a Word, en realidad no es necesario. A veces, claro, cuando uno tiene que armar un informe, lo más probable es que sí, ¿no? O sea, llevarlo de Excel al otro lado, ¿sí? A otra a Word, por ejemplo, que es lo más sencillo. O, por ejemplo, también, si quiero trabajar con algún software, también tengo esta opción de cómo la veo y cómo la llevo a otro software, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuáles son las herramientas de visualización? El Zoom, para ver, eso es lo más sencillo, para ver más o menos el contenido, congelar paneles, fijar filas o columnas, ¿sí? Para que sean visibles al desplegarse. Por ejemplo, congela la primera fila y esa fila también se mantiene en los siguientes subtítulos. Esto es muy común porque generalmente la gente carga la información, y si quiere saber, por ejemplo, ustedes cargaron. Voy a dar un ejemplo agronómico. Quieren ver el rendimiento del cultivo de soja, pero de las diferentes localidades. Cargaron la localidad y esa localidad tienen la distancia entre surcos, tienen el número de plantas sembradas por hectárea, tienen también después las dosis de fertilizantes aplicadas en determinados momentos, después pueden llegar a tener la altura de la planta, el diámetro del tallo, ¿sí? Si es que son mediciones que realizan, el número de frutos, digamos, que tiene la soja, por decirlo, ¿sí? Después tienen el peso de los granos, por ejemplo, y por último pueden llegar a tener rendimiento, o condiciones de temperatura, mínima, máxima, precipitaciones mínimas y máximas, ¿sí? Entonces, y la última variable, que es la más importante, que al productor le interesa, por ejemplo, el rendimiento. Incluso yo después todas esas, ¿sí? Las puedo combinar o concatenar, que decía, o la otra palabra que no me acuerdo, no me estoy acordando en este momento, pero bueno, congelo la fila, entonces imagínense que pueden llegar a tener registro de 200 hectáreas, por decirlo, de una localidad, después tienen registro de 100 hectáreas de otra localidad, ¿sí? Entonces ese panel, digamos, cuando ustedes van navegando dentro de Excel, le va a permitir viendo a qué variable corresponde. Si no, tengo que ir hasta arriba y volver hasta abajo y se hace tedioso, ¿sí? Dividir pantalla permite dividir la hoja en múltiples paneles para trabajar en diferentes partes simultáneas y también ocultar o mostrar, ¿sí? Que eso es algo sencillo. Y acá viene lo más importante, que son el tema 4, fórmulas de operaciones básicas, operadores aritméticos, ¿sí? Fórmulas básicas es sencillo, o sea, en Excel hasta inclusive ustedes pueden armar, a ver, le doy el ejemplo, cuando vieron análisis de regresión, tranquilamente usted puede hacer un análisis de regresión con la herramienta que le da, o directamente incorporan una fórmula, aplico lo que tiene esa fórmula en realidad, ¿sí? Si estoy midiendo, por ejemplo, biomasa, y yo sé que la biomasa está compuesta por el número de planta, la materia seca y algún otro elemento, alguna otra componente más, hago todas las combinaciones de esas celdas y voy a obtener el resultado final, ¿sí?
La función es básica, básico, básico. Es que Excel siempre va a empezar con el signo igual. Si yo no aplico, ay, si yo no aplico el signo igual en Excel, no me va a devolver ningún tipo de operación. Ninguno, ¿sí? Y bueno, puede ser números, celdas y operadores. Lo más básico es sumar dos celdas, por ejemplo, o realizar una multiplicación. Más allá de esto de trabajar con Excel, tengo que trabajar mucho con el teclado de la computadora. Eso también le tiene que quedar en claro, ¿sí? Ya cuando uno trabaja con un pool de datos un poco más grande, tenemos la ventaja de pedirle, por ejemplo, la suma, que esa es una función que tiene Excel, el promedio, ¿sí? Que me va a permitir calcular el rango que yo quisiera, el mínimo y el máximo, que si yo tengo el mínimo y el máximo, eso me va a dar el rango de los datos que yo tengo, ¿sí? Que me lo devuelva. Y contar, cuenta cuántas celdas contiene cada dato numérico y contar de A1 a A5. Como ustedes ven acá, esto, vuelvo a insistir, mm, esto lo tengo que tener demasiado claro en Excel cuando yo quiero hacer una operación. Fíjense que yo para obtener la suma, sí o sí voy a necesitar el signo igual. Si yo le pongo la función suma, no me va a dar nada directamente, ¿sí? Después, bueno, acá lo mismo. Y acá, ¿qué le está diciendo? Bueno, súmeme de la fila A1 a la A5, ¿sí? Lo mismo, calcúleme el promedio desde A1 a A5. Y toda operación que yo haga en Excel, dada una función que yo quisiera obtener, como por ejemplo en este caso el promedio, siempre tiene que ir en paréntesis, ¿sí? Porque si no le va a dar error, no hay chances. No, no va a ser magia, digamos, Excel, y le va a devolver igual promedio y sí o sí automáticamente le va a saltar la apertura del paréntesis. Sí, epa, quise borrar. Bien, vamos a seguir. Siguiente, ¿sí? Por ejemplo, lo más básico de los operadores aritméticos, la suma, si yo aquí tengo A1 más B1, ¿sí? Que también puede ser igual, con la ventaja que ahora vamos a ver también, yo a eso lo que puedo hacer es, obtengo el primer valor y después lo arrastro, ¿sí? Puedo tener la resta, siempre es con el signo menos, la multiplicación es con el asterisco dentro de lo que es el teclado de la compu, y la división es la barra que tiene, digamos, la barra invertida. ¿Está? Eso es lo básico, básico y lo que cotidianamente ustedes van a utilizar. ¿Sí? Y los formatos de celda y los datos, ¿sí? Sería otro tema. Formato numérico, el formato de número. Muchas veces la gente carga la información y, qué sé yo, en vez de estar cargando un número entero, lo convierte en fecha, ¿sí? Automáticamente. Esas son cuestiones que tiene Excel. Entonces, puedo cargar, por ejemplo, la fecha y decir, bueno, esta columna, por favor, genéreme, una forma de decir, por favor, no. Tengo que ir a hacer una acción en Excel y decirle, no, quiero fecha, ¿sí? Puedo pedir porcentaje, puedo pedir la moneda que yo quisiera y demás, ¿sí? Formato de moneda para valores financieros, me comí ahí un poquito. Esto es muy sencillo, la alineación, ajustar si quiero que queden centrados a la izquierda o a la derecha. Y la fuente, cambiar el estilo, también eso ustedes lo pueden hacer, digamos, ¿sí? Em, También hay que tener muy en cuenta cuando yo cargo la información, sobre todo los números, que ustedes van a trabajar mucho con eso, ¿no? Más allá de que pueden ver los costos, el valor de la moneda, el porcentaje, tengo que ver cómo tienen que ver en su compu, cómo tienen configurado si lo toma el punto como una coma o a la coma como un punto. Es una configuración que lo tienen que hacer en su computadora directamente, ¿sí?
Pero, más allá de eso, se le da la opción, si yo cargué la información sin querer con punto, le va a decir, no sabe qué, yo necesito que esta operación, supongamos, tiene una altura de planta, cargué una altura de planta de un árbol de 14,5, tengo una función en Excel que me permite reemplazarla por coma, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo, ¿está? No es tan difícil, digamos. No es que sí o sí estrictamente tengo que cargar de una forma y llevarla. O sea, yo puedo cargar una forma y a veces, como le digo, en el caso de fecha, lo toma como una numérica, pero yo puedo decirle, darle la acción en Excel que me la cambie. ¿Sí? Formato condicional, resaltar serla basada en ciertas condiciones, destacar en verde los valores superiores a 100. Esa es otra función. Y crear reglas básicas de formato condicional, ¿sí? Eso también lo vamos a ir viendo en el desarrollo. Después, bueno, bordes y rellenos. Esto cuando uno quisiera resaltar alguna información y demás, ¿sí? Tiene colores de fondo y demás. Eso es sencillo. Y bueno, el formato de datos, que es lo que venía hablando. Tiene texto, número, fecha, moneda y tiene muchas otras funciones más. Y cómo reconocer y corregir esos errores, usar el comando texto en columna para separar datos como nombre y apellido en columna distinta. Que uno carga la información y piensa que tiene que cargar en un lado el apellido y en el otro lado el nombre, y en realidad eso lo puedo hacer tranquilamente en uno, o puedo directamente pedirle este comando que son texto en columna. Generalmente ustedes van a estar trabajando con las barras de herramienta de Excel y con los comandos propios que tienen, ¿sí? Y eso es todo, es sencillo, digamos, no entrar en tanto. Em, Voy a abrir un Excel. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, profe, se entendió bien. Ahora vamos a ver la práctica. Sí, sí, ya para la próxima filmina le voy a poner, mira, agarran, le voy a ir poniendo los submenúes. Voy a compartir un Excel acá. Bien, ¿lo ven? Sí, profe, se ve. ¿Se ve? Bueno, fíjense que cuando, bueno, yo acá directamente ingresé a mi computadora y ya lo tenía abierto. El tema es cuando ustedes están en su compu, tienen que ir, a veces cuando ya trae el paquete en Microsoft, digamos, tienen que abrir el archivo de Excel y automáticamente le abre un libro. El libro, lo que habíamos hablado hace un rato, es esto. Yo a este libro después lo puedo cambiar, ¿no? Por algún nombre o alguna opción en general, ¿sí? Fíjense, tengo el menú principal, ¿sí? Está compuesto por esta barra, ¿está? Y después tengo las barras de herramientas, que son todas estas secciones. En mi caso lo tengo así. Antes versiones anteriores, por ejemplo, todo lo que era la función. Si ustedes trabajan con con otro Excel, no hay problema. Tengo operaciones para hacer suma, hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha y demás, ¿sí? Pero bueno, acá lo importante, como yo le digo, esta es la barra, lo que tienen acá es la barra de herramienta. Tienen la opción de archivo, ¿sí? Y pueden generar un nuevo archivo en blanco, pueden guardarlo como quisieranlo, ¿no? Tienen la opción de guardar como PDF, compartirlo si es necesario, exportarlo, no sé si llegan a ver, publicarlo, cerrar o más, ¿sí? Por defecto, cuando ustedes estén trabajando en Excel, siempre le va a quedar autoguardado todos los otros Excel que van haciendo, ¿sí? No sé qué pregunta tiene.
A ver, profe, cuando salió el Excel en el año que mencionó no existía el Windows, como lo conocemos. Ay, no sé qué, me parece una cosita y una ventana. Hoy, por ende, uno se tenía que estudiar del manual, sí. Pasa que lo que hizo, eh, no estaba seguro que no existía Windows, para mí es que sí que existía, lo que pasa que después vino Microsoft y creo que ¿cómo se llama? Compró la licencia de Windows y todo lo demás. No me acuerdo bien cómo fue la historia ahí, digamos, en realidad. Pero anteriormente sí, o sea, estaba esa función. Incluso, por ejemplo, Apple, eh, las máquinas Macs también tienen Excel y eso tienen otro tipo La configuración sigue siendo la misma en realidad, pero tiene otro tipo de acciones. El paquete es Office, digamos, ¿sí? De Microsoft. Bien, fíjense, esto es una cuestión básica, digamos, a medida que ustedes van haciendo trabajos, digamos, le va guardando automáticamente. O sea, en realidad esto está guardado en mi compu, pero si yo no encuentro una base de datos, puedo ir a pedir en esta parte, ¿no? Puedo pedirle uno nuevo, y fíjense que cuando le pido uno nuevo, le voy a pedir un libro en blanco, ¿sí? Y después vamos a ver introducción a fórmulas, realizar tablas dinámicas, gráficos, ¿sí? Esas cuestiones. Tiene muchas funciones en realidad. Panorámica de presupuestos, programación semanal si uno quisiera y demás. Pero bueno, no hay nada como trabajar directamente en la hoja, en el libro en realidad, ¿sí? Siempre la opción de guardar como, por ejemplo, parece sencillo, lo guardan en donde crean ustedes necesario, ¿sí? A mi casa tengo la ventaja de poder guardarlo en OneDrive, que es la nube que tiene, entonces la nube que tiene Microsoft, en realidad. Bien, eso como línea así, tranquilo. Otra, o abrir algún archivo Excel también, que lo puedo buscar desde la PC o algún sitio que no lo pueda bajar y yo lo pueda obtener mediante ese hipervínculo. O examino, ¿sí? En mi computadora lo que yo veo. No sé si llegan a ver lo que estoy haciendo en las acciones en mi Sí, compu. Sí, profe, se ve. se ve. ¿Se Profe, ve? OneDrive tiene memoria ilimitada o tiene un límite? En realidad, creo que la que no es paga, creo que te da solamente hasta 5 GB. Y la Ah, que es bien. paga, sí, 5 creo que es. Y la que es paga te da 1 TB de gigabyte. La licencia paga, o sea, se lo hace para los que quisieran obtener de última, se hace una vez al año. Hoy por hoy está a 23.000 pesos, ¿sí? Y eso la pagás y el año siguiente la volvés a pagar. Obviamente que se va incrementando en función del cambio de dólar, pero no es caro. No es caro para lo que salen por ahí otro tipo de software, por ejemplo. Pero te permite guardar las cosas en la nube. El tema es que va a llegar un tope que si vos guardas ahí todo, no te lo deja, digamos. Y te permite hacer, o sea, cuando vos compras la licencia de Microsoft, no solamente es para Excel, ¿eh? Compras para Word, para Open Access, para PowerPoint, para Excel y para algunas otras más que hay también. Lo ideal, incluso por ahí yo que estoy dando ahora en la parte de la Tecnicatura Forestal Industrial que tiene la Facu, lo ideal, generalmente uno dice, ¿qué hago? Se me rompe la computadora o tuve un problema con la computadora y lo ideal es guardarlo en la nube, ¿sí? El tema de guardarlo en la nube es que tengo que estar conectado a internet constantemente. Ese es el único tema, ¿sí? ¿Ves? Bueno, por ejemplo, acá tengo libros, que es lo que estamos viendo, o carpetas donde yo tengo
dentro de esa carpeta, por más que tenga información de cosas en formato PDF o en formato de Word, ¿sí? También puede haber algún libro. Abro eso y tengo toda la opción. ¿Ah? ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Sí, profe, sí. ¿Sí? Bien. El inicio es todo esto que tengo acá, ¿sí? Fíjense que es toda esta parte de inicio, excepto desde formato condicional al formato como tabla o como estilo de celda, insertar, eliminar y todas estas acciones, esto de suma o estas acciones de rellenar o de borrar, ¿sí? Eso Word, por ejemplo, no la tiene. Word tampoco tiene para ordenar o filtrar, ¿sí? Esta parte que yo le decía de buscar y seleccionar, fíjense que tiene la ventaja de reemplazar información, ¿sí? Irá, por ejemplo, alguna referencia que yo quisiera tener, ¿sí? Voy a cancelar esto. La función reemplazar, que es lo que yo le contaba, si yo quiero cambiar el punto por la coma y demás, ¿sí? Puedo reemplazar todo, puedo reemplazar alguna otra cosa, ¿sí? O buscar los reemplazos que quisiera. Fíjense que puedo hacer fórmulas. No se encontraron celdas porque no tengo nada activo en realidad, ninguna base de datos, ¿sí? Alguna información. Formato condicional, tampoco me va a dejar. Pero bueno, son submenúes que uno tiene para hacerlo. Como básico, lo que tiene es la suma, pero dentro de suma, que es una de las operaciones, que hay las operaciones básicas, tiene suma, promedio, contar número, máximo, mínimo, y más funciones si yo quisiera, ¿sí? Y fíjense que tiene la ventaja, las usadas recientemente, es un promedio, un hipervínculo, contar, pero tengo todo, desde el punto de vista financiero, bueno, fecha y hora, si quiero armar un calendario, matemáticas y trigonométricas, estadísticas, búsqueda y referencia, base de datos, texto, lógica, información e ingeniería, ¿sí? Me está faltando porque hay más abajo, hubo compatibilidad o web de último, ¿sí? Bien, argumento de función, esto no le voy a pedir porque no estoy haciendo nada. ¿Saben qué? Le voy a activar un archivo mejor, entonces va a ser más fácil. Uno cortito, me dan un segundo. Curso de posgrado, multivariado, práctico, base 3, aspiración. Voy a sacar esto. Lo que yo hice, bueno, lo que voy a hacer acá es copiar. Esto es un ejemplo, ¿no? Acá lo ideal es que lo que van a hacer ustedes es la acción. Esto es lo que yo decía. Esta es la primera fila, está compuesto por una fila y por columna, ¿sí? Siempre cada variable que yo voy a trabajar o cada información que yo quiero registrar, mejor dicho, ¿sí? Tiene que estar compuesto por esa columna, lo tengo que identificar por algún nombre, ¿sí? Una tasa de respiración está en función del potasio, ¿sí? Y el zinc en realidad. Eh, Solamente le activé para ir viendo las funciones. Fíjense. Otra cosa, esto lo vamos a dejar de inicio, voy despacio. Acá tengo las funciones de pegar, cortar, copiar, ¿sí?
O la otra cosa es, esta era limpiar de último, ¿sí? A ver, generalmente lo que ustedes van a hacer es cargar, vuelvo a insistir, cargar la información, ¿sí? Incluso cuando yo voy a portapapel en la primera sección, me da qué es lo que quiero hacer, qué elementos quiero pegar y todo lo demás. Bien, esto es prácticamente como lo que tiene Word, ¿sí? Cambiar la fuente si yo quisiera, cambiar el tamaño, ¿sí? Aumentar el tamaño si quisiera, puedo seleccionar todo esto. Yo la selección, obviamente que lo van a hacer con el teclado con el teclado de la compu o con el mouse, entonces puedo ir aumentando todo lo que yo quisiera, ¿sí? Eso es sencillo, digamos. Después le puedo pedir que me disminuya, entonces lo vamos a dejar acá. Toda esta parte que habíamos dicho era la parte de centrar. Cargué la información, me quedó de ese lado y le pido, bueno, centrámelo. Me queda ahí, ¿sí? Después tiene disminuir sangría, si quisiera, o aumentar la sangría, ¿sí? Y fíjense que automáticamente me abre un formato. ¿Por qué me abre un formato? Porque ya tengo cargada la información y me dice, bueno, el formato tiene formato de barra, quiere pedir un gráfico, escala de qué cosa, totales, que me va a dar el conjunto de buena información, mayores y demás, ¿sí? Gráficos, a ver que voy a correr la barra, a ver, acá. Uy, está sensible. Gráficos, todos los tipos de gráficos que pueden hacer, columnas, ¿sí? Fíjense que acá me mezcló, en realidad, tasa de respiración, promedio, zinc, son cosas totalmente distintas porque la tasa se mide en otra unidad. El potasio y el magnesio sí lo puedo graficar en el mismo gráfico, valga la redundancia. Gráfico de barras, si quisiera, totales, ¿sí? Del potasio y del zinc. Fíjense que la tasa de respiración no me la va a dar prácticamente. El de líneas, título de gráfico. Y hay más, ¿sí? Hay en más, no sé si están viendo eso, me va a aparecer columnas agrupadas, barras compiladas y demás. Tengo muchas otras opciones, gráficos de puntos, por ejemplo, ¿sí? Me va a dar la información en burbuja, el gráfico, esto de barras apiladas, que también es muy común y muy utilizado, ¿sí? Porque los gráficos de barra apilada me va a dar en el 100% que yo tengo la información, el porcentaje que corresponde a potasio y a zinc, por ejemplo, ¿sí? Acá también tengo barras apiladas, ¿sí? Un gráfico de embudo representa la fase de un proceso de proporciones que disminuye de manera progresiva. Y un gráfico de Pareto, que es una tasa de distribución de los datos en realidad, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo tranquilo, pero fíjense que automáticamente se le puede abrir esta ventana, ¿está? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bien. Ajustar texto, ¿sí? Combinar celdas si yo quisiera. Fíjense, la combinación de celdas solo se conserva el valor superior izquierdo y descarta el resto de los valores. ¿Qué me quiere decir eso? Quise combinar celda y me combinó todo, pero se me pierde la información. Tengo que saber qué es lo que quiero combinar en realidad, ¿sí? Si yo hago, por ejemplo, quiero combinar estas dos, ¿sí? La combinación de celdas solo se conserva el valor superior. Le doy a aceptar y me lleva directamente a potasio, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, tengo que saber, ¿por qué insisto con esto? Tengo que saber lo que yo cargo y después las acciones que voy a realizarlas. Combinar y centrar, nuevamente siempre le van a salir advertencias, ¿sí? Porque en este caso, a ver,
Vamos a abrirla acá. Combinar y centrar, combinar horizontalmente, combinar celda o separarla si yo quisiera. ¿Está? Bien. Vamos a ir a la otra parte. Todo esto lo vamos a ir viendo durante el desarrollo. Insertar, ¿sí? Fíjense que la parte de insertar, perdón, insertar es una de las funciones también muy buenas que tiene porque puedo trabajar desde tablas dinámicas recomendadas, tablas. Puedo agregar ilustraciones si quisiera, ¿sí? Alguna imagen que lo puedo traer desde mi computadora o no. Puedo darle formato en algo que si yo estoy haciendo algún flujo, por ejemplo, darle todas estas opciones. Fíjense que es lo mismo que tiene Word. Iconos, ahí si uno quisiera establecer iconos, lo puede ir agregando también, ¿sí? De acuerdo eh, al objetivo o al trabajo que están utilizando, ¿sí? Bien. Complementos, ¿sí? Esto es lo que yo le decía hoy, obtener complementos. Si yo quiero hacer algún análisis que Excel no me lo permite hacer, tengo que obtener el complemento, ¿tá? Que esa es una de las cosas que le voy a mostrar más adelante después también, ¿sí? Bueno, obtener complementos, mis complementos, fíjense que no hay ninguno, eso generalmente o está en la tienda o en fíjense todo lo que tiene. En realidad, desde administración financiera, educación, puedo ir agregando toda esta información, captura de datos móviles y demás, ¿sí? Bien, los gráficos recomendados, ¿sí? Fíjense que automáticamente ya le está diciendo desear que recomendemos un buen gráfico para presentar sus datos. Le voy a pedir que sí. Y me dice, no hay recomendaciones, ¿está? No contiene número, el texto no se puede resumir, está vinculado a una ubicación externa y demás. ¿Por qué? Cuando uno quiere hacer gráficos en Excel, tengo que seleccionar a todo el Excel, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Sí, profe. Profe, Sí, profe. ¿Sí? profe. Fíjense, no voy a trabajar con estas dos. Si yo quiero hacer un gráfico, siempre tengo que seleccionar cuáles son las variables en realidad o las columnas que yo quisiera graficar, ¿sí? Entonces, en ese caso, tengo desde gráfico de barra, tengo columna en 2D, 3D, 2D y barra 3D. Por ejemplo, esta, las vamos a dejar columnas. Y automáticamente, cuando yo le elegí esa opción de columna, se me vuelve a abrir otra ventana más. Puedo cambiar los colores si quisiera y demás, ¿sí? Pero tengo otra vez varias formas de presentarlo, inclusive hasta con valores, tanto del potasio como del zinc, ¿sí? Puedo agregar el título del gráfico y demás. Hay algunas gráficas que son muy atractivas y otras no tanto. Esta yo no la utilizaría, por ejemplo, ¿sí? Esta tampoco tanto. En realidad tiene más. En este caso tiene más porque estamos trabajando con barras. Una de las funciones de las cuestiones que estuvimos hablando hoy en la presentación es cuando yo quiero deshacer lo que estoy haciendo. Voy a ir a la flechita, deshacer, acción del gráfico, y le voy a pedir que sí, deshago, 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 saco, saco, ¿sí? Y me quedo hasta ahí, ¿sí? Si hay algo que no le gusta a ustedes y demás, lo dejamos. Está, lo pueden cambiar. Como le digo, este deshacer, fíjense, deshacer ajuste de texto, yo le mostré acá, pero generalmente yo lo que hago es control Z, que me deshaga todas las acciones que yo hice dentro de Excel, ¿sí? Y en este caso, rehacer o insertar gráfico es control V, ¿sí? Con el teclado o le van pidiendo
todo lo que ustedes hicieron anteriormente, ¿está? Sencillo. Bien, fíjense que también tengo gráfico de barras, gráfico de líneas, tengo rectángulos si es que necesito, ¿está? Proyección solar, que en este caso no nos compete porque solamente tenemos dos variables, ¿sí? El famoso gráfico de dispersión, si yo quisiera hacer un gráfico de dispersión, me lo va a hacer, ¿sí? Se lo vamos a ir viendo, es tranqui. Gráfico de cascada, de embudo. El gráfico de embudo, por ejemplo, se utiliza mucho en la parte social, cuando uno quiere establecer alguna clasificación, digamos, de estratos sociales a lo mejor, o de edades de mujeres que están embarazadas, por ejemplo, ¿sí? Cotizaciones, si uno tuviera, en este caso no, porque no estamos trabajando con nada económico, ¿sí? Volumen y máximos y cierre, vamos a ver, ¿sí? Fíjense que cuando yo quiero hacer algún gráfico con la variable que yo estoy trabajando, no me lo va a permitir, ¿sí? Me pide arregle los datos en la hoja de la forma siguiente: volumen comercializado, precio máximo, mínimo, precio de cierre y uso de fecha o nombre de cotizaciones. No es que yo voy a hacer cualquier gráfico que a mí se me ocurra. ¿Está? ¿Queda claro? Por ejemplo, para esto, para esta situación en particular que estamos trabajando acá, un gráfico de barras sería bueno, un gráfico de barra apiladas también, ¿sí? Y después tenía acá un gráfico combinado, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan, cuando han estudiado agroclimatología, que tenían que graficar las heladas, no las heladas, tenían que graficar los meses en el eje de las X, las temperaturas por un lado y las precipitaciones por el otro, ¿sí? Y en el medio tenían a lo mejor la temperatura mínima registrada, digamos, en una barra. La ventaja que tiene Excel versus un programa como por ejemplo Infostat o Naure, que es un nuevo software que está, digamos, que lo estoy utilizando, yo en un mismo gráfico puedo graficar dos variables y puedo ver la tendencia que tiene eso, ¿sí? Esto que vemos hoy lo vamos a ir trabajando con un caso después, ¿sí? Simplemente para que vayamos viendo. Mapas, ¿sí? Un mapa cuadripléjico, pero no tengo ninguna información porque solamente me dice que tengo una serie de 1600 y demás. Un gráfico dinámico, si es que lo voy a utilizar cuando estoy trabajando con tablas dinámicas. Eso es lo último que vamos a ver. Abrir mapa 3D, si es que me lo permite, ¿sí? Fíjense que para hacer mapa de 3D tengo que habilitar el complemento para usar esta característica. Le voy a pedir que me habilite. Y vamos a ver qué acción me lleva mientras me tomo un mate. Por ahí puede tardar un montón. ¿Sí? Y ahí me llevó a otro archivo, que es el mapa. ¿Está? Y ahí lo que puedo hacer es crear un video, capturar una imagen, nuevas, nuevas. Profe, no, Sí. no se ve, ¿eh? Ah, no sé, ¿eh? No se Ah, está en la planilla, no. está. Cuando yo le pedí mapa, por ejemplo, lo que me llevó fue a esto, mapa 3D. ¿Sí? Sí, ahí sí. Ahí sí se ve. Me abrió, cuando yo le pedí un mapa, me abrió directamente otro archivo de Excel. ¿Alguna vez vieron esta acción? No, esta noche. Esta No. no. Bueno, ¿sí? Agregar capas y demás. Lo vamos a ver después practicar si es que no da el tiempo, ¿sí? Generalmente esto de mapas, por ahí si yo tengo algún valor promedio de alguna producción, tengo que fijar en dónde está esa producción. Está.
lo vamos a ir desarrollando. Por eso es como que trabajar con Google Earth, por ejemplo, ¿sí? Etiqueta de mapa, que me da la opción, mapa plano, ¿sí? Buscar ubicación, eso uno lo puede establecer. Puedo realizar gráfico 2D en ese mismo, por ejemplo, que yo estoy trabajando con ese mapa y tengo las 100 mejores ubicaciones por tal cosa, ¿sí? Pero son todas cosas que la tengo que guardar previamente en mi archivo original para hacer toda esta acción, ¿sí? Cuadro de texto, si quiero agregar, ¿sí? Tengo el título, la descripción y la vista del contenido. Esto lo voy a sacar, esto lo voy a suprimir, ¿sí? Generalmente cuando yo quiero eliminar algo también dentro de Excel, o lo que hice un gráfico y no me interesa, selecciono ese gráfico con el mouse y aplico la tecla suprimir, ¿sí? Bueno, y esto tiene una opción bastante. Voy a cerrar este y voy a volver al otro. Ok. Bien. ¿Sí? Paseo de mapa 3D. Esto lo voy a borrar y demás, ¿sí? Bien. Tengo otra opción que son, elige los datos del grupo de mini gráficos, rango de datos, elija la ubicación donde se colocan los mini gráficos, ubicación de 1. En este caso no tengo ninguna información, no la vamos a utilizar, eso lo vamos a ver cuando veamos situaciones económicas, columnas, lo mismo, el rango de datos. Fíjense, le voy a pedir que me haga de C2 a C10. ¿Sí? Y ahí me abrió las columnas. Ahí lo que me graficó fue el tema de solamente el sin. ¿Sí? Vamos a eliminar. Generalmente cuando uno quiere eliminar, hace la acción en la columna, clic derecho, eliminar celdas. ¿Sí? Bien. Estábamos recién en la parte de insertar. ¿Sí? Segmento de datos, escala del tiempo, vínculos, si yo quisiera agregar algún vínculo que tengo, y después tiene el texto, como quisiera armarlo, los símbolos, con la ventaja que puedo generar ecuaciones, ¿sí? Insertar una ecuación, por ejemplo, matemática, o en su defecto algún símbolo. ¿Sí? Voy a ir a símbolo. Esta acción es lo mismo que tiene Excel, que tiene Word, perdón. Agregar algún símbolo que es algo que yo quisiera realizar. ¿Sí? Esto como primero estaba en la parte de insertar. Vamos bien hasta acá. Dibujar, bueno, esto es porque tengo activada la tableta. ¿Sí? Dispositivo de página, que es lo que veíamos, que habíamos comentado hoy. Puedo ver los tamaños, la fuente, los efectos, los márgenes, como yo quiero trabajar, lo mismo que Excel, ¿sí? Normal, ancho o estrecho, como uno quisiera, la orientación vertical, horizontal, el tamaño, si quiero que todo lo que yo estoy haciendo esté en un tamaño A3 o A4, el área de impresión. Fíjense, el área de impresión, yo puedo seleccionar esto y le voy a pedir que solamente me imprima eso, ¿sí? Fondo, se le va a abrir. Si yo quiero insertar una imagen de lo que estoy trabajando, automáticamente le va la búsqueda de imagen de Bing. ¿Saben qué es Bing? ¿O no saben qué es Bing? Buscador de Microsoft. Es, es el, ¿cómo se llama? El chat de inteligencia artificial de Bing, sí, de Bing. Así como está el chat GTP, ¿cómo que se llama? Bing. Bien.
imprimir títulos si uno quisiera, ¿sí? Estas son cuestiones sencillas. El ancho de columna, el alto de columna, esto por defecto, la escala, es una cuestión netamente de ustedes, ¿sí? O sea, puede ser de una página, ¿sí? De 2 páginas si quisiera. No sé por qué no se me activa, ¿sí? De 3 páginas. A ver si no me lo puso más abajo, no. Generalmente eso cuando tengo más acciones, ¿sí? Vamos a dejarlo en una, automático. Línea de edición, encabezado, bueno, traer adelante, enviar hacia atrás, panel de sección, alinear. Generalmente son todo cuando uno está trabajando con herramientas, con gráficos dentro, gráfico me refiero con imágenes dentro de Excel en realidad, ¿sí? Bien. Antes de entrar a las fórmulas, fíjense que tiene un menú de fórmula, insertar función desde autosuma, las usar recientemente, las financieras, y las lógicas, que las vamos a usar la siguiente semana, si es que no va el tiempo. O sea, si es que terminamos, creo que no me va a dar tiempo porque vamos a utilizarlos al práctico también. Cambiar el falso, el no, el o, el sí. Está. Si me da error o no me da error. Texto, carácter, código y demás. Está. Fecha y hora. Bueno, eso es totalmente distinto. Búsqueda de referencia. Buscar cuando yo tengo que hacer alguna acción de algo. Buscar el valor de algún rango y demás. Matemáticas y trigonométricas, que son todo lo que ustedes han visto en el área de matemática. ¿Sí? Y más funciones. Fíjense que esta de más funciones tiene toda la parte estadística, desde Pearson, coeficiente de asimetría, tiene contar sí, contar blanco, desviaciones, distribuciones, que lo que han cursado en pandemia, creo que al menos conmigo, conmigo con Melissa hemos utilizado mucho Excel en realidad porque no todos tenían acceso a Impostar, ¿sí? Tengo todas estas opciones en realidad, ¿sí? Vamos a ir a más funciones. Ingeniería, bueno, todo esto relacionado, capaz que los ingenieros industriales lo van a saber mejor que yo no utilizo tanto casi de esto. Cubo, conjunto de cubo y demás. Esta información celda, que son todas acciones que vamos haciendo. Y compatibilidades y demás. En el caso, si yo quiero concatenar, es usar varios elementos en un texto. Por ejemplo, concatenar sería juntar. Y alguna acción de que yo quiera obtener alguna función de la página, digamos, de internet sobre todo. Datos, ¿sí? Bueno, fíjense, hemos mejorado las opciones de obtener y transformar los datos fácilmente. Quiere el asistente la importación de datos. Haga clic en el archivo y demás. Entendido. No me interesa mucho, ¿sí? Fíjense que si yo no me paro estoy en datos, no me paro en nada, pues si no se me activaba, ¿sí? Fíjense, esto es lo que yo les decía, importar datos desde archivo de texto de valores delimitados por coma o de texto con formato delimitado por espacio. Eso es muy común a veces cuando uno ingresa, por ejemplo, bueno, que yo estoy dando clase en la parte forestal y después me tocó dar un curso de posgrado, como la mayoría de los, ¿cómo que se llama? De la información que está disponible a nivel mundial, lo llevan todo, trabajan mucho con formato CSV, ¿sí? ¿Por qué? Porque utilizan programaciones. Solamente hay una página, me acuerdo que es de la FAO, donde ustedes tienen toda la información desde los tipos de industria, los tipos de la cantidad de siembras por hectárea en un determinado país, de acuerdo a un determinado cultivo. La información que le da ahí esa página sí la devuelve en Excel, ¿sí? Vamos, claro, en ese sentido. Entonces, esto lo puedo importar los datos.
o bien obtener datos desde un archivo o desde fíjense, de un archivo, de un libro, de XL, desde un PDF inclusive, desde una base, datos de SQL Server, que son muy utilizados ¿cómo se llama? Utilizan mucho eso. Por ejemplo, todo lo que hacen registros de la parte de medicina, digamos, o de obras sociales, de una base de datos de Access. Access es otra, ¿cómo se llama? Herramienta que tiene Microsoft de análisis service, ¿sí? Y desde una SQL, ¿está? Bueno, desde Azure, exportar datos desde otra fuente, Frontable, ¿está? Son funciones que uno tiene. O combinar y demás, ¿sí? Bien, tiene que actualizar todo, ordenar, que esto es lo más sencillo. Por ejemplo, voy a seleccionar todo y le voy a pedir que me ordene de menor a mayor, ¿sí? Una función que yo utilizo mucho y que le ayuda a todos es la función de filtro, ¿sí? Bueno, esto es una base pequeña, pero hay veces que cuando uno trabaja con datos muy grandes, por ejemplo, la función filtro ayuda un montón a detectar de última si hay algún valor atípico o todo lo demás, ¿sí? Bueno, después tengo texto en columnas y demás. No voy a entrar tanto en detalle ahí, eso lo vamos a ir viendo. Revisar, fíjense lo mismo que tiene Word, ortografía, te lo corrige tranquilamente, puedo buscar sinónimos, compatibilidades de accesibilidad, ¿sí? Si quiero separar tablas o dar formato, búsqueda inteligente, que eso le permite buscar alguna acción que no la están encontrando, traducir si tengo alguna información en inglés, puedo utilizarlo. Bueno, nuevo comentario, eso y demás, ¿sí? Ahora, parte de vista, fíjense esto de lo que hablábamos hoy, voy a cerrar esto de traductor. Esta es la vista normal. Habíamos hablado de vista de salto de página. Salto de página me va a aparecer primero la página 1, capaz que después, si tengo varias informaciones, me va a aparecer la página 2, la página 3 y así sucesivamente. Diseño de página también, ¿sí? Me va a generar esta y otra más también. Vistas personalizadas, en este caso no me aparece nada porque no tengo ninguna acción establecida. Le voy a poner en vista normal. Generalmente lo común que hacen, que trabajamos todos son con vistas normales, ¿sí? Bueno, eso es lo que le decía, el zoom, si no quiero buscar algo, no es que quiero buscar. Yo lo tengo activado en 118, no sé si ustedes lo ven acá. Lo tengo activado en 118, puedo aumentar, aceptar. Pero desde acá lo puedo aumentar si quiero. Sí, son cuestiones sencillas, digamos. Nueva ventana, ¿sí? Me abrió otro libro. Estamos acá en revisar, en vista. Inmovilizar, es lo que yo decía, mantiene visible la fila de la columna mientras el resto de la hoja de cálculo se desplaza. Entonces, esto es pequeña esta base, pero bueno, si yo la corro, si tengo más información, acá, en toda esta sección, que después vamos a trabajar con una base más grande, mejor, si yo me va inmovilizando y voy a ir corriendo todo lo que quisiera ver. La otra opción es inmovilizar la fila superior. Si yo corro, que muestra la barra de zoom, si yo corro esto, lo que yo le decía, ¿sí? Profe, me parece que no se ve lo que está haciendo. Sí, no se ve, profe. ¿No se ve? No, ¿Por qué me lo dicen recién? Share. ¿Ahí? O ahí sea, se ve, ahí ahora sí. sí.
Hoy no se movía nada, estaba la página nomás. Bueno, lo que yo le decía de inmovilizar, tiene inmovilizar paneles, inmovilizar la fila superior y inmovilizar la primer columna. Voy a ir, selecciono, le voy a pedir que me inmovilice la fila superior, ¿sí? De una base chiquita, vuelvo a insistir. Voy a movilizar y todo esto me va a llevar hacia, si tengo cantidad de información, lo va a hacer. La otra opción es que me inmovilice la primer columna, entonces voy a ir corriendo. Generalmente se moviliza la fila y se moviliza la primer columna, porque generalmente la primer columna, supongamos que ustedes están trabajando vuelvo a insistir, con los rendimientos de soja, donde le midieron una X cantidad de variables o hicieron un cálculo de los precios de los costos operativos que tienen, ¿sí? La primera columna generalmente siempre es la identificatoria, en realidad, ¿sí? Bien. Ay, no sé por qué puse stop share, quería salir del otro. Acá. Vamos acá. Bueno. ¿Hasta qué hora era, Hernán? Es mucho lo que... Hasta las 8:30 habíamos puesto. 8:30. Bien. Bueno, pasa que al principio tuvimos. Bueno, opciones de ayuda, si tengo algún problema. Soporte técnico, eso se la va a llevar Acrobat. Puedo la ventaja, bueno, en mi caso, crear un PDF, compartir, ejecutar. Y PowerPoint, ¿sí? Power Pivot, ¿sí? Administrar modelos de datos, medidas y agregar a modelos de datos y demás configuraciones. Vamos a ver las operaciones básicas, ¿sí? Y todo el resto que fuimos desarrollando, vamos a preparar un caso especial, voy a preparar un caso especial con una base de datos más grande y vamos a ir haciendo todas las acciones, ¿sí? Una de las operaciones básicas, ¿sí? Por ejemplo, que yo le decía hoy, es, en realidad acá no tiene mucho sentido hacer esto, pero por ejemplo, si yo quisiera poner total de nutrientes como línea, como una información general, ¿sí? Fíjense que una de las operaciones, vuelvo a insistir, lo que tengo que hacer siempre es ponerle igual, ¿sí? ¿Vamos bien? Quiero medir, quiero que me sume el potasio más el zinc. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que ustedes hacen una acción en Excel, le ponen uno igual y le va a indicar, digamos, la fila en la que ustedes quieren que lea con la otra fila. ¿Sí? Este caso es sencillo. Y ahí me dio la suma de los dos. ¿Sí? ¿Cuál es la otra cosa? No es que por cada fila y cada columna tengo que volver a hacer la acción de igual de la fila B3 más C3, no es necesario. Fíjense, esto es súper importante cuando uno hace operaciones dentro de Excel. Me voy a parar en la primer fila, ¿sí? En realidad es en la segunda fila. Y fíjense que tiene, a ver, vamos a aumentar más para que le quede mejor. Voy a correr la barra. ¿Sí? ¿Ven que tiene un puntito, un cuadradito verde? ¿Lo llegan a ver o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ay. Bueno, acá le apareció un cuadradito verde. Entonces, lo que hago, me paro en ese cuadradito y fíjense que me da un icono de más. No es que me va a sumar. Ese más me va a permitir arrastrarlo hacia abajo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Sí, profe. sí, Bien. profe. Fíjense,
yo me paro en la columna de potasio, no sé si llegan a ver acá abajo también, me dice que el promedio de potasio es de 359,88 partes por millón. ¿Estamos de acuerdo? Tiene un recuento de 10 y la suma de potasio me da 3239. Está copadísimo eso, porque me da la información. El zinc, por ejemplo, el valor promedio del zinc es 6.939, ¿sí? 44 partes por millón. Me hizo el recuento de 10 y la suma total, ¿sí? Esto era la operación de suma. Si yo quisiera, por ejemplo, no agarro una base muy buena, pero no importa. Si yo tengo los nutrientes totales, ¿sí? Supongamos que ustedes sepan que esos nutrientes totales corresponden a zinc y potasio, ¿sí? Pero ustedes solamente tenían la información de zinc. No sé si me siguen. Acá, esta era la suma, voy a sacar el igual, esta era la suma, en realidad, de B2 y C2, perdón. Supongamos que ustedes tenían la información solamente del total de nutrientes. Pero yo sé que ese total de nutrientes, ¿sí? Estaba, ¿qué? En función de ¿qué? De la suma de potasio y de zinc. Entonces, bueno, yo sé que este es el total. Yo sé que zinc vale 16.205 partes por millón. Y si quiero hacer una resta entre ellos y quiero conocer el contenido de potasio, selecciono la celda, aplico el signo menos con el teclado y le voy a restar el valor de zinc. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, sí. Y fíjense que automáticamente me lo devolvió el valor que tengo de potasio. ¿Está? Y acá arrastro nuevamente. ¿Está? Vamos a hacer otra operación. Voy a borrar esto. Lo vamos a dejar. Fíjense que yo acá no estoy usando la barra, el icono de deshacer, sino estoy usando el control Z para volver atrás. Acá le vamos a poner zinc, que se determinó, ¿sí? Otra operación importante es la multiplicación, ¿sí? Supongamos, voy a inventar números 4, 5, 8, 7, 9, 7, 8, 2, 1, 2, ¿sí? Y acá tengo 1, 3, 4, 5, 6, 8, 2, 1, 3. ¿Sí? Ahora le voy a pedir una de las operaciones básicas que tenía era igual, ¿sí? Siempre, siempre, chicos, de acá hasta el último momento de que decían no trabajo más con la compu, me jubilo, no quiero saber nada, siempre en Excel la función principal para volver una operación, el signo igual. Selecciono F4 por, ¿sí? Lo estoy haciendo con el teclado de la computadora, el 1. Y ahí voy a obtener la información, ¿sí? Y ahí me dio el valor de la multiplicación, ¿tá? Inclusive lo que puedo hacer es mostrarle después, cuando desarrollé mi tesis, yo tuve que establecer un modelo de producción de pronóstico y tuve que hacer quieran o no, el resultado final lo terminé haciendo con Excel porque era mucho más accesible, porque tenía que determinar las componentes justamente, que era la producción estaba en el número de árboles por hectárea, el peso de los frutos y la carga de los frutos. Pero tuve que hacer toda una serie de combinaciones de celdas justamente para llegar a la predicción, porque tenía los datos reales y la predicción estimada. Es un ejemplo que lo puedo utilizar
¿sí? Y lo mismo le va a pasar a ustedes cuando quieran determinar el rendimiento de algún determinado cultivo, ¿sí? Que algún determinado cultivo es el peso de mis semillas, creo que era la distancia de plantación y no sé qué algún otro componente más del modelo, ¿está? Bien, ahora vamos a hacer otra de las operaciones de las básicas que habíamos visto, es pedirles el signo igual y pedirle suma. Fíjense que suma, inclusive, tiene varios. Suma, suma de cuadrado, suma de serie, sumar sí conjunto. Por ahora es la básica. Y fíjense lo que yo hago. Epa. Suma, vieron que no abrí el paréntesis. Tengo que abrir el paréntesis y me dice, bueno, indíqueme qué número quiere sumar. Y lo que tengo que hacer acá es seleccionar todo. ¿Sí? Entonces me está por sumar de A2 a A10. ¿Estamos de acuerdo? Me dio 537 la suma total. Ahora quiero pedirle el promedio. Signo igual, le voy a escribir la función promedio. Fíjense que por cada acción me va a aparecer alguna función. O la selecciono. Fíjense que le dice, devuelve el promedio de los argumentos, los cuales pueden ser nombres, números, matrices o referencia. Esto es sencillo, pero lo estamos haciendo. Nuevamente se abre el paréntesis y ahí selecciono todo, ¿sí? Siempre tengo que saber desde qué fila a qué fila yo quiero obtener el promedio, ¿sí? Me dice que el promedio de la tasa de respiración para ese cultivo es de 59,66. Y fíjense que acá otra de las funciones que tenía es, me paro acá, en esa fila, hago clic derecho, ¿sí? Y le voy a pedir formato de celdas. Y en este formato de celdas, el general me va a demostrar lo que yo tengo hecho prácticamente. El número puedo indicarle cuántos decimales quiero. Lo ideal, y depende mucho del objetivo que ustedes están trabajando en Excel, 2 o 3 decimales, ¿sí? Excepto cuando estoy trabajando con valores que son ínfimos, como ser la medición de halo de los microorganismos, por ejemplo, que lo mido en milímetros, por decirlo, o lo quiero pasar a milímetros, y ahí sí, capaz que me conviene aumentar el número. Esto es lo que decía el formato de celda cuando de nombre al principio puede ser moneda, contabilidad, el símbolo, la fecha, la hora, porcentaje. ¿Sí? Ahí me muestra el porcentaje de la muestra, que es eso, la fracción, ¿sí? Te lo va viendo científica, si quiero mostrarlo. No se le recomiendo porque después a la hora de leer una información es muy engorroso. Texto, si pongo en formato de texto a esto de la muestra, a este valor de 59,6, cuando yo quiero trabajar con otro software me lo va a tomar como una variable cualitativa. Especial, eso es algo si yo quiero agregar, o personalizada, es lo que yo quisiera agregar. El mayor, vuelvo a insistir, el mayor consejo, acá, antes de seguir, lo dejo en 2 decimales. Dice, usar separador de decimales, me va a usar la coma por defecto. ¿Sí? El mayor consejo que yo le puedo dar cuando trabajo en un archivo de Excel, carguen el dato crudo. ¿Sí? Crudo me refiero, bueno, la tasa de respiración del individuo 1 fue 21. No poner, por ejemplo, supongamos la tasa de respiración, qué sé yo, en, le voy a inventar una medida, en centímetros no, en litros por centímetros cúbicos a lo mejor, qué sé yo, una cosa así, ¿sí?
Si yo hago esto, cuando quiero hacer una acción en Excel después, no me lo va a permitir, porque generalmente lo que hace Excel siempre trabaja con el valor numérico, ¿sí? Siempre. ¿Está? Acá lo que hicimos entonces, insertar. Tengo la parte, acá sumé, la suma, acá tengo el promedio, ¿sí? O incluso otra forma de obtener el promedio antes de pedirle la función es seleccionar la suma y dividirlo por la cantidad de registro que yo tengo, que en este caso son 10. ¿Sí? ¿Por qué me dio distinto? De 11 sobre 10. Porque son No, 9, profe, el son 1 es 9, del... perdón, sí, son 9, gracias. Sí. ¿Está? Claro, 10 lo cuenta. Esa es la mala costumbre de trabajar en Infostat o en Naure. Siempre el N se cuenta a partir de la segunda fila en adelante. ¿Sí? Esas son funciones que se pueden hacer. ¿Está? Bien. Otra opción que tengo, selecciono. ¿Sí? Suma y promedio era una de las cosas. Tengo la opción, cuando estoy trabajando con una base de datos con múltiples variables, vuelvo acá a este icono, a esta parte y arrastro. Y automáticamente me hace el cálculo de todos. También, en vez de estar haciendo por cada columna la acción de suma, promedio y demás, en una sola columna le pido la función promedio, como es fíjense que le pedí la función promedio y acá me dice, bueno, su promedio va de B2 a B10. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá lo llevo hasta el final. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? No sé, Hernán, si estamos en hora. ¿Cómo? No sé si ya estamos en hora o sigo. Sí, habíamos puesto una encuesta hasta las 8:30, pero em, Sí, bueno. Tiene mucho de Excel, podemos estar toda la noche, podemos estar hasta las 11 de la noche en realidad. A sí. ver, con la parte gráfica, creo que eso lo vamos a ver más adelante en realidad bien, ¿sí? Le voy a dejar de Sí, compartir. hay una unidad, creo que era de gráficos. Sí, es una unidad neta de gráficos. Sí, pasa que esta primera es como la global, digamos. Voy a abrir. Bueno, porque teníamos, que le mostré recién en realidad, bueno, el práctico, ahí, ¿dónde está Zoom? Acá está. Parece tonto, a lo mejor le puede parecer tonto, pero bueno, si no tengo conocimiento de esta primera parte, el práctico de esta clase está preparado, digamos, con todo los temas que vimos hoy. Lo que yo hice recién fue mostrar las funciones generales desde exploración de la ventana de Excel, cuáles son las barras de herramienta y demás, el uso básico y la configuración inicial, guardar, deshacer y rehacer. No le mostré cómo se guarda, ahora le muestro, pero creo que eso es algo que la mayoría lo debe saber. Ajuste sería la opción de configuración de Excel, idioma, tema, opciones de guardado. ¿Sí? Bueno, el ejercicio 3 es crear un nuevo libro de Excel, añadir varias cosas, renombre y organice el libro, inserte, elimine y ajuste el tamaño de celdas, practica la colaboración de celdas utilizando el controlador de relleno.
cálculos básicos, que esto ya lo hicimos. Lo que nos estaría faltando, lo que queda pendiente es esta parte para la próxima. Uy, vamos a deshacer, que se me fue para arriba. Nos faltaría esto, lo otro prácticamente, operaciones aritmétricas, suma, resta, multiplicación, división, usar la función autosuma, que eso nos faltó ver. Vista de páginas, herramienta de visualización, que bueno, le mostré sí lo que es cambia, configuración de vista de página, cambia entre las diferentes vistas de página, normal, vista de página, vista de salto, ajuste los márgenes y la orientación, más o menos fui hecho en una mezcla. Las herramientas de visualización, esto lo hemos visto, de congelar paneles y demás. Formulación y funciones básicas, operadores aritméticos, lo mismo. No hicimos el mínimo y el máximo, ¿sí? Aplica esta función a diferentes rangos de datos, que eso lo podemos ver también en la próxima clase. Formato de celda, estas son cuestiones de estilo prácticamente. Formato de datos, es lo que estuvimos viendo también. Número, moneda, fecha, porcentaje. Y la actividad final. Son prácticos los que los tengan que entregar, ¿sí? Yo le voy a decir cuáles son los prácticos que a mí me van a tener que entregar. Lo que pueden hacer ahora, mirando un poco la presentación y viendo el video, las cosas que pueden hacer en Excel, ¿sí? Los que nos quedó pendientes es la estructura de un libro, manipulación de celdas y demás, que esto no le mostré. ¿Está? Eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Entonces, lo que van a hacer ustedes es desarrollar lo que vimos hoy. Capaz que lo más probable le voy a subir una base de datos mejor. Entonces trabajan todos sobre esa base de datos ya cargada. O si alguien tiene algo que está trabajando, lo que fuese, y quiere hacer acciones, digamos, con Excel, lo puede hacer tranquilamente. Si no, yo le subo, ¿sí? En líneas generales de eso. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. No, yo no, profe. ¿No? Perfecto, profe, está todo bien. Por ahora Bueno, no, profe. Todo bien. por ahora no. Por ahora. Claro, porque Claro, lo de vamos a hoy ver es después. sencillo. Ahora cuando entremos a trabajar con tablas dinámicas, con gráficos. Ah, mira, tenía la cámara apagada, había sido. Pensé que tenía abierta. Cuando ya empecemos a trabajar con ya de la segunda semana, o sea, la siguiente clase, serían las funciones. Ahí sí. Capaz que me va a convenir trabajar con una base en general, entonces eh, vemos todo el resto de las funciones en realidad, ¿sí? Esto es lo básico básico. El que quiera trabajar con con su información que tiene, lo puede hacer, ¿sí? O si no, yo le armo una eh, y se la subo al aula virtual y ustedes van practicando. Lo ideal sería que para el próximo encuentro ustedes me digan, ¿sí? Los problemas, no digan con Hernán en realidad, los problemas que tuvieron, que no pudieron hacer tal acción, que no pudieron ver tal cosa, que me pasa esto, me pasa lo otro, entonces vamos a ir resolviendo. ¿Está? Sí, profe. Yo Bien. subo la clase esta y paso por el grupo. Eh, no, Hernán, pasámela. Ponele stop. Ah, ok. Stop.